vosotros en esta tarde compartiendo una velada con Amix, y en este caso todavía más con Jesús Ruiz Mantilla, al que todos conocéis por sus escritos, tanto periodísticos como literarios, y en este caso para hablar de su reciente libro Vivos, publicado en Galaxia Gutenberg muy recientemente. Así que bueno, simplemente daros las gracias una vez más y contar un poco la organización que hemos pensado para la tarde. Primero charlaremos Jesús y yo, después abriremos un turno de preguntas para todas aquellas cuestiones o dudas que tengáis o inquietudes, y finalmente pues nada, cuando cerremos el acto se ha preparado esta mesa aquí por si alguien desea pasar a saludar a Jesús o a firmar el libro. Entonces, bueno, más o menos esta será la organización. Calculamos que la presentación dure aquí en torno a 1 hora y luego vengan las preguntas, etcétera. Pues vamos allá. Yo como musicóloga y valenciana lamento la falta que ha habido de ópera en Valencia hasta la llegada del Palau de les Arts en tiempos muy recientes, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de públicos, de audiencias y de todos estos personajes con los que dialogas en tu libro, pues aquí faltan en ocasiones los referentes en esta ciudad. Hubo en los años 70, concretamente entre el 71 y el 79, una asociación que concretamente se llamaba Amigos, también era ABAO, Amigos Valencianos de la Ópera, ¿no? Asociación Valenciana de Amigos de la Ópera, que desarrolló en los meses de mayo del 71 al 79 una temporada muy breve en el Teatro Principal de Valencia. No sé si conocías esto. En esta época, claro, era la época de juventud pues de Montserrat Caballé, de José Carreras, de Plácido Domingo, y todos ellos venían al Teatro Principal en esta mini temporada de todos los mayos. Funcionó bien, creo recordar que hasta el 77 bastante bien. Luego se empezaron a duplicar funciones y a hacer 2 por cada uno de los títulos. Siempre eran títulos pues los típicos, ¿no? Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, etcétera. Y después, pues bueno, la falta de apoyo muchas veces institucional, la dependencia quizá demasiado exclusiva del sector privado, hizo que decayera esta programación y acabara por caer finalmente en el año 79, que fue su última temporada. Estudiando esto hace unos años, durante mis estudios de musicología, pude hacer mucho trabajo de hemeroteca. Y, por ejemplo, en ese momento, en el periódico pues estaba Levante y estaba también el diario Jornada, donde era en periodista Rita Barberá. Concretamente se encargaba de entrevistar a estos cantantes que pasaban por el Teatro Principal. Recuerdo una entrevista concretamente a Montserrat Caballé, que en ese momento pues venía, además estaba criando y se llevaba la criatura al camerino, y Rita Barberá le preguntaba por cosas tan profesionales sobre cómo era esto de la conciliación, el dar el pecho en el camerino, cómo llevar los viajes, etcétera. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en todo este tiempo? Porque estas cuestiones personales, igual la prensa tiene otros intereses, o el público, afortunadamente, se interesa por otras cuestiones, o no, o estamos en esta presa rosa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Nieves, y muchísimas gracias a Amix y por vuestra presencia aquí. Vamos a tratar de que sea divertido y que hablemos sin tapujos de nada. Pues por lo que me cuentas, no ha cambiado mucho, es decir, estamos hablando todo el rato de conciliación de las cantantes y las vidas familiares con sus carreras, ¿no? O sea, en el libro, de hecho, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y se habla mucho de eso. O también se nota cuando se ha entregado a alguien por completo a su carrera y no ha querido, ha decidido no tener hijos, ¿no? O sea que fíjate que Rita Barberá en ese aspecto fue una adelantada. Y entonces el periodismo ha cambiado muchísimo, pero no tanto, porque en el fondo de lo que se trata siempre es de contar una buena historia y saber escoger quién debe estar presente en los periódicos. Pero lo que yo creo que sí ha cambiado es la vida de los cantantes. Eso creo que ha cambiado radicalmente. De hecho, cuando yo he querido publicar este libro, entre otras cosas, porque creo que esta es una generación muy brillante,
dentro del mundo de la ópera, que se recordará, y que estamos viviendo una época dorada. Nunca ha habido más teatros, nunca ha habido más funciones, nunca ha habido más temporadas de ópera, y aunque en el mundo de la música siempre se tiende a llorar, pues la realidad es que en España y en el mundo nunca ha habido tanta ópera. Y en este país es la prueba. Es decir, en este país ahora tiene varias ciudades con temporadas estables, anuales de ópera, cuando hace 25 años solo había una, que era Barcelona. Ahora está Madrid, ahora está Barcelona, obviamente, Valencia, Bilbao, Sevilla, Oviedo, sigue contando. Nunca ha habido tanto. Entonces, ¿eso qué supone? Que hay muchísimos cantantes, que hay muchísima competencia y que cada vez es más difícil destacar. Porque tienes que llenar todo ese mercado de funciones y de elencos, etcétera, pero los que destacan es que realmente son buenos. Son muy buenos. Y quería con este libro hacer ese homenaje a esta generación, o a estas 3 generaciones que están en el libro, pero sobre todo a la que ahora andan en los 40, 50 años, que hay figuras que son ya legendarias, ¿no? Entonces, es un libro cargado de optimismo hacia el género y en el que se retrata a los seres humanos. El título de Divos en realidad es una ironía, porque a mí lo que me interesa realmente es el aspecto radicalmente humano y la contradicción tan bestial que viven estos personajes de tener que cada noche que salen al escenario de marcar la diferencia y mantenerse en cierto aspecto divinos, pero pero sin embargo convivir con él para ser divinos con una conciencia bestial de fragilidad. Y esa paradoja, esa contradicción, esa lucha interna que cada uno de ellos desarrolla a diario es lo que más me admira. Toda mi obra se construye siempre en una contradicción. Es decir, todos mis libros parten de un punto de partida que siempre es una paradoja. Y en este aspecto los Divos encarnan esa paradoja de una manera bestial y en algunos aspectos muy dramática, pero siempre admirable. Muchas veces quizás este aspecto tan humano que comentas está ausente en las críticas que suceden al día del concierto, de la representación, ¿no? Que quizás no valoramos, no calibramos suficientemente el peso que para algunos de estos divos pueden tener esas palabras, ¿no? No solamente a efectos de marketing, sino también a efectos emocionales, ¿no? Voy a leer unas palabras de tu libro porque hablas de la crítica también, por tu, claro, el último apartado en el epílogo. Dices, te perdonaban la vida, en suma, hoy en parte todavía ocurre con algunos, y contra eso había que adoptar, junto con las ganas, una actitud de perpetuo relativismo no exento de rivalidad. Hablas del permanente sentido del humor, y dices, me puse el traje, si no de experto, sí de enterado. ¿Cuántos trajes de enterado tenemos en la crítica española hoy en día? Y no de experto. Yo creo que el mío es el más prominente, porque yo soy un farsante. Es decir, yo llegué a este mundo sin tener ni idea. No tenía ni idea. Pero ellos tampoco. Tuve que hacerme el enterado, ¿no? Entonces es un proceso muy curioso, es un proceso de supervivencia que ahora puedo contar. Bueno, ya empecé a contarlo pronto, pero me hacía mucha más gracia contarlo
más en este mundo, ¿no? Que todo el mundo va de enterado. Y relativizarlo y reírme. Yo creo que, a ver, además toda esa parafernalia y esa superestructura de los enterados no le beneficia en nada a este mundo, ¿no? Es decir, es todo mucho más sencillo. Iba a decir simple, que también. Es todo, de lo que se trata es de que te conmueva. No tienes que saber nada para que algo te conmueva. ¿Te conmueve o no te conmueve? Punto. Y la ópera, que muchos tratan de que vaya, de que digamos, destaque por eso, por una, digamos, especialización salvaje del término, si no puedes hablar de ello o estás siempre bajo sospecha, pues está muy bien que yo me haya colado ahí y que al final pueda contar que me hacía el enterado para hablar de algo tan simple o tan sencillo o tan fácil de entender o que realmente te pueda conmover, que ese es el secreto, ¿no? El secreto es, ¿te conmueve o no te conmueve? ¿Te gusta o no te gusta, ¿no? Es verdad que es más complicado que otras cosas, ¿no? Pero no por eso debe ser inaccesible, ¿no? Yo he disfrutado mucho con eso, es decir, lo confieso, lo digo, y además también otras razones que me llevaba a escribir este libro era contar, desahogarme en ese aspecto, ¿no? De cómo uno que no tiene ni idea puede llegar a escribir en un periódico como El País de algo tan complicado en teoría como es la ópera. Bueno, pues porque a alguien se le presenta una oportunidad y la aprovecha, ¿no? Pero en el fondo no es saber, sino saber. No es tanto saber de algo, sino saber contarlo, ¿no? Y saber acudir a las fuentes para poder argumentarlo bien. Yo no soy un crítico, y no lo he querido ser. Soy un cronista, porque no he querido reducir mi carrera al mundo de la música. Soy un periodista y un escritor que habla de muchísimas cosas que le atañen en la vida, ¿no? Mi trabajo ahora es El País semanal, cultura, pero ahí hablo de cine, de literatura, de música, de lo que me apetece hablar, ¿no? Entonces, el mundo de la música es verdad que es una faceta que nunca he abandonado, porque me cautivaron los intérpretes y siempre digo, esto los músicos, los críticos sobre todo, se enfadan conmigo porque yo les digo que a mí la música no me interesa, lo que me interesa son los músicos, ¿no? Por eso incido en el aspecto humano de los músicos, tanto en los cantantes como en los compositores, los pianistas, los violinistas, los directores de orquesta. Son personajes que me han fascinado, me han cautivado y de los que yo tuve oportunidad de escribir y luego ya después pues hice una especie de carrera autodidacta de musicología, pues porque ya que tenía que hacerlo en El País, pues bueno, tenía que a partir de enterado más o menos saber alguna cosa, ¿no? Y esto me ha hecho mucha gracia toda la vida, es decir, se me veían las costuras por todas partes, ¿no? Pero aún así, pues llevo 30 años, 25 años escribiendo esto y bueno, pues no me han echado. Y incluso una editorial como Galaxia Gutenberg pues se ha atrevido a publicarme no este libro, sino varios más sobre música, ¿no? Entonces, la música es algo que define mi carrera literaria. Es decir, yo en la música he encontrado una manera de expresión y una manera de intentar hacer converger el lenguaje de las palabras con los lenguajes musicales, que es algo muy complicado y es algo imposible, o sea, es un reto imposible. Entonces, pero ahí sigo, porque precisamente como es imposible, pues lo intento y es lo que más me puede gustar, ¿no?
Bueno, sabes que desde el mundo de los teatros tu nombre sale siempre en las reuniones de la Asociación de Teatros de España y te tienen siempre muy en cuenta, todos les te leen y te admiran, así que además de enterar... Que soy un enterado. Sí. Pero por ejemplo... Que sepan que hablen de otros. Sí. No, pero siguiendo con el tema de la crítica, por ejemplo, cuando hablas del teatro real, dices de la actitud para detentar determinados cargos directivos, donde lo primero que debe constar en el currículo antes de ser contratado es lo siguiente: capacidad de encaje, por la falta de encaje de algunas críticas negativas en algunos teatros, cuando sí que encajan muy bien las positivas, ¿no? Entonces sí que influye mucho, ¿verdad?, esta labor periodística a la hora de establecer ciertas relaciones en los teatros. ¿Quieres que hable de teatro real o quieres que hable de...? Bueno, sí, el teatro real se ha convertido en un ente imposible de gestionar para el periodismo. O sea, es todo una cosa opaca, impenetrable y muy aburrida. Todo tiene que ser maravilloso, todo tiene que ser perfecto, nada puede trascender que no les interese. Y así como hubo épocas gloriosas en las que yo disfruté del periodismo al principio, en la época cuando se abrió el teatro, que era a Cristo por día, era impresionante, era realmente un vodevil, no era un teatro de ópera en la gestión, ¿no? Ahora se ha convertido en esa cosa, pues eso, opaca, impenetrable y aburrida. Entonces, otra de las razones por las que he escrito este libro es como decir adiós. Ya no es algo que me ocupe mucho y por tanto puedo hablar con muchísima libertad de las cosas, ¿no? Bueno, siempre hablo con muchísima libertad, pero ahora ya es que me da exactamente igual todo, ¿no? Y eso en sitios como el Teatro Real no lo llevan bien. Pues me imagino que en este libro, pues el capítulo de Mortier, pues no les han sentado como un tiro. El capítulo de Plácido Domingo también, pero es así, ¿no? Que por cierto, el capítulo de Plácido Domingo, gran parte de él está hecho en Valencia, con esa entrevista que me dio tan tremenda. Y bueno, el Real ya es como... Ahora es curioso porque ahora soy vecino de teatro, me he mudado a la calle Arreta y voy menos que nunca, ¿no? Pero porque me he convertido en una especie de persona non grata. Voy más al Liceo que al Real, fíjate, que me pilla más lejos, o a Valencia, que aquí está mi amigo Jorge y con él se puede hablar. Pero bueno, es cuando el teatro real, el gran error del teatro real ahora es precisamente el haberse convertido en algo que quiere ser, que utiliza la ópera como un medio y no como un fin, ¿vale? Yo creo que es el gran pecado del teatro real hoy. Lo utiliza como un medio y no como un fin. Y ahí ya no tenemos nada que hablar, ¿sabes? En otras épocas en las que estuvo Mortier, en las que estuvo Antonio Moral, incluso Sagi, la ópera en sí, sobre todo era un fin, ¿no? Y consolidarse y hacer apuestas atrevidas y arriesgarse y mostrar al público de Madrid cosas insólitas, pues era eso. Ahora ves la programación del teatro y es un aburrimiento. No hay nada destacable, no hay nada que llame la atención, no hay nada que distorsione. Espero que esto cambie gracias a otro valenciano. Desde cuando llegó Gustavo Jimeno allí y tomé posesión del cargo, pues espero que eso se convierta en algo excitante. Ahora es todo menos excitante. Hay recientemente Monegal, recientemente premiado también en el libro Como el aire que respiramos, precisamente habla de esto, ¿no? De la cultura, no solamente como justificación económica del retorno económico que nos brinda a todos, o como
no sé, fundamento de enriquecimiento social, sino como fin en sí mismo. Y sobre lo que decías de Mortier, estaba precisamente con una cita. Empezó por el final, Nieves, sí. También. Sí, porque es que creo que es de lo más enriquecedor. Bueno, yo he disfrutado mucho el libro, pero toda esta parte de gestión, quizá de formación profesional o por contacto con los teatros, pues quizás es la que más me ha llamado la atención y la que más he subrayado yo también. Muy bien. Dices que, en relación a Mortier, que se alejaba de quienes sostienen que las simplezas y las iniciativas facilonas son el cemo. Él creía en la complejidad como atractivo, no en la mera evasión. Claro, esto muchas veces en los diálogos entre teatros pues choca muchas veces el interés artístico con el interés de la nueva creación, el interés de la recuperación del patrimonio, con los parámetros de la taquilla, del patrocinio o de las subvenciones de entidades públicas. Entonces, tú sí que notas esta evolución de la falta de creencia en nuestra propia capacidad creativa, por ejemplo, la falta de creación que se está viendo ahora en la escena española respecto a décadas anteriores. No, yo creo que en la escena española estamos viendo un tiempo extraordinario, pero no está en la ópera. Sí, pero quiero decir, en los teatros de ópera apenas se estrenan óperas de compositores españoles vivos, en ¿verdad? Sí, bueno. Y hace unos años era más. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que desde el Ministerio de Cultura en general, ¿no? Había más ciclos, había más líneas editoriales. Y había cosas más independientes, pues, quizás sí, Ópera 21, el ciclo este que hacía Javier Güell, Música 21, Ópera 21, que era una cosa muy bestia, muy arriesgada y muy radical, muy interesante también. Incluso en la actividad del CNDM. La actividad del CNDM es, no, fundamentalmente, quiero decir, evidentemente se apoya la creación, pero igual más se está apoyando los grupos de música antigua o la avenida del grupo. Bueno, el CNDM es una cosa rara, ¿no? Es decir, ahí cabe todo, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo es el Centro Nacional de Difusión Musical, ¿no? Claro, y también quizás tiene echa en su cosa falta de eso. fronteras. Pero eso, fíjate, yo creo que hay mucha falta de visión ahí. O sea, por ejemplo, elijamos qué es lo contemporáneo, qué es lo arriesgado en ese aspecto. Obviamente la creación de nuestro tiempo tiene que estar presente en todas partes, ¿no? Porque si no morimos estamos asistiendo a museos en vivo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, en España ha habido ya eso está marcado por un pecado muy complejo, no tan complejo, muy simple, y está delante de nuestras, vuelvo a lo simple, está delante de nuestras narices, y ha sido culpa también del Ministerio de Cultura, porque tiene las competencias sobre eso. Y no me refiero a la ópera, me refiero a la zarzuela, ¿vale? La zarzuela tiene un teatro en el que no se hacen más que estrenar zarzuelas de repertorio. Desde hace muy poco se han empezado a encargar zarzuelas y a programar zarzuelas contemporáneas. ¿Te parecen zarzuelas o musicales? Bueno, es que la zarzuela es el primer musical. Es que los musicales no estamos quizá buscando más. No, es que los musicales son zarzuelas, es que es ahí donde quiero llegar. Lo tenemos delante de las narices y no nos damos cuenta. Broadway existe porque existía la zarzuela. Y el musical es zarzuela. Pero claro, si encargas una zarzuela a Tomás Marco, vas mal. Se la tienes que encargar a Joaquín Sabina, porque es un género popular. Y tienes que reivindicar que el teatro musical, lo que llaman musicales hoy, es zarzuela. Entonces, sin abandonar nunca el rasgo radicalmente popular de la zarzuela. No tienes ni siquiera que tratar de aplicar las técnicas de la música de la vanguardia a la zarzuela porque la repelen. Tienes que acudir a la música popular. Mamma Mía es una zarzuela. Jesucristo Superstar es una zarzuela.
Por ahí es donde hay que ir. Yo estaría radicalmente encargando a grupos de música pop, a grupos de flamenco, a grupos de música pop radicalmente popular que compusieran zarzuelas contemporáneas, que cogieran temas de nuestra época, digamos. La ley de amnistía, hicieron una zarzuela, no. Que cogieran, yo qué sé, seguro que nos sale aquí una zarzuela en 2 minutos, ¿no? Un tema contemporáneo, cualquiera, cambio climático, vivienda, haz una zarzuela con la 13 Rue del Percebe y encárgaselo, yo qué sé, pues al último de la fila. Pues eso es una zarzuela. Y quítale a que se ha hecho apropiación cultural del término, que sería Broadway, muy bien hecho, con mucha inteligencia, con mucha pasión, o el Soho londinense, diles, no, oiga, que esto lo inventé yo, lo inventamos nosotros. Pero claro, nos empeñamos en que la zarzuela es un género caduco, que la zarzuela es un género que ya no tiene futuro, pero si vete, no vayas al Teatro de la Zarzuela, pero vete a la Gran Vía y ves el Rey León y es una zarzuela. Cambiemos la mentalidad y el paradigma de lo que es una zarzuela pensando que vamos a revitalizar la zarzuela cargándosela a un compositor de vanguardia. No, es que no va por ahí, es que no ha ido nunca por ahí. Es que es un género popular. Y tiene que estar la música popular. No puedes crear música de vanguardia para hacer una zarzuela. Y es que así ha sido desde el barroco. Entonces, sí, claro, ¿y esto por qué? Pues porque no ha habido políticos a la altura que vean eso. No ha habido gestores a la altura que lo vieran. No ha habido gestores a la altura que estén encargando todo el día para revitalizar el género en esa clave. Y sería perfectamente lícito, consecuente y coherente con lo que ha sido la historia de la zarzuela. Es que es así. Pero en cierto modo el Caballero de Olmedo, por ejemplo, con el que se abría la temporada este año, va por esta línea, ¿verdad? Es que no la vi. Pero yo creo que sí que va un poco por esa línea. Pues igual te han escuchado. Debe ser, no lo sé. Sí. Pero a mí el Caballero de Olmedo ahora, pues bueno, pues es un texto. Prefiero ir al teatro de la comedia a ver un buen montaje. Pero no lo veo como un tema de zarzuela. O sea, yo vería coger a... Bueno, ¿sabes? Una buena zarzuela que he visto, pues por ejemplo, una cosa que se llama Falstaff, que hicieron en el Centro Dramático Nacional, Nao Albert y Marcel Borràs. Estos que hacen teatro contemporáneo, lo que están haciendo es coger las fuentes de la zarzuela para hacer narrativas súper avanzadas, que conectan con gente joven. Y experimentos. O coger, por ejemplo, lo que está haciendo José María Sicilia en su fundación, que está cogiendo temas potentes y polémicos, tipo, ahora quiere hacer una zarzuela sobre el emérito. Hostia, es una zarzuela. No me digan que ahí no ven una zarzuela. Pues claro que hay una zarzuela y más, ¿no? Pues eso. Si es ser audaz en cuanto a las temáticas también, ¿no? Y son géneros que metían el dedo en la llaga y reivindicaban cosas en la época y que tenían su efecto popular y se hablaba de ello y la gente iba encantada. O sea, volver a eso, pero no como se está haciendo. Eso es no sé, yo lo veo más sencillo. Voy a ir al principio del libro. Vale. Un salto. Un salto.
Hablas de... Bueno, el libro fundamentalmente, al llamarse Divos, al final recorre la visión de diferentes artistas en torno a esa concepción del divo. Y en el prólogo hablas de cómo se fragua la figura del divo en el siglo XVIII a partir de la nueva institución del concierto público, de una nueva clase que es el intérprete, que depende de una venta de entradas para mantenerse sobre el escenario. Pierfrancesco Tosi, en 1722, decía: los divos cantan de acuerdo a preceptos fundamentales y colman de deleite lo más íntimo del espíritu. Por ejemplo, ya teníamos esa visión de divo hace 300 años. Voy a leer algunas de las definiciones que das en tu libro, o que dan en tus libros. Por ejemplo, cuando Cecilia Bartoli dice que el divismo es el compromiso con la experimentación y el riesgo. Cuando Carlos Álvarez dice que pone por delante el trabajo colectivo y relativiza completamente los protagonismos. Ana Netrebko dice que los divos tienen un halo especial. Dice: somos diferentes, tenemos un aura y un carácter, una determinación. Y leo una más, la de Roberto Alaña, que dice: para mí el divismo no es peyorativo, viene directamente de Dios, no son caprichos. Para ti, después de convivir con tantos divos durante tantos años, ¿qué es el divo? Esa es la pregunta que fluye, o sea, que es la base de todo el libro. Yo decido hacer este libro cuando me doy cuenta que después de 20 y tantos años entrevistando cantantes, bueno, este libro también tenía una condición, que no tenía que contar la música, que hablaba de compositores muertos o de figuras, directores. Este libro tenía una condición. Todos los personajes que aparecieran allí yo tenía que haber hablado con ellos. O sea, partía de entrevistas a personajes vivos. Y me di cuenta que había pues un abanico de 3 generaciones, que van desde los 3 tenores o Teresa Berganza hasta Orlinsky, ¿vale? O sea, son 3 generaciones de cantantes que definen la ópera en el siglo XXI, ¿vale? Y finales del siglo XX. Entonces me di cuenta de que a todos ellos les había preguntado qué era el divismo, qué era ser un divo en el siglo XXI. Y todos me habían dado diferentes respuestas. Es decir, que era un término que a ellos les había hecho pensar mucho, que se lo planteaban íntimamente, se planteaban su destino íntimamente y reivindicaban el término, ¿no? Como yo lo reivindico. El término es un término que es un arma de doble filo. Se ha convertido en el mundo hoy en algo peyorativo y en algo despreciable. Pero sin embargo, ellos son los que lo ponen en valor, ¿no? Porque su trabajo consiste en eso, en brillar, en destacar. Un divo es aquel que sale en un escenario y tú no puedes apartar la mirada de él o de ella. O sea, te atrapa. Es eso innombrable, indescifrable, que tienen las grandes figuras, ese imán, ¿no? Que logran y que distingue y que marca la diferencia entre unos y otros, entre los divos y los cantantes. Tú eso lo sabes, cuando los ves lo sabes. O sea, tú cuando ves a Armonella Yajo en el escenario, es que lo sabes. Tú cuando ves a Cecilia Bartoli, tú lo sabes. Pero mi trabajo era tratar de definir eso que sabemos, pero que no sabíamos definir. Y yo se lo preguntaba obsesivamente, ¿qué era ser un divo? E incluso ellos en sucesivas entrevistas, cuando me iba encontrando con ellos, yo les hacía la misma pregunta y me daban respuestas distintas. Es el caso de Bartoli, que al principio ella convive mal con el término porque pesa mucho la carga negativa en ella que le da el mundo contemporáneo, y al final, en las últimas entrevistas, yo la veo completamente reconciliada con el término. ¿Por qué? Porque ella ha hecho
una especie de camino de ennoblecimiento del término que le hace marcar la diferencia, y ha encontrado su lugar en el mundo precisamente mediante el divismo. Esto le ha pasado a ella, esto le ha pasado a Juan Diego Flórez, esto le pasa, obviamente les ha pasado a los grandes, a los Plácidos, Pavarottis, Carreras, obviamente a Berganza como a nadie. Lo que pasa es que Berganza tenía además un arma muy poderosa, que era el sentido del humor, la ironía y la falta de y la capacidad de reírse de todo, ¿no? Esto es muy fresco, y siempre fue para mí una joven diva, porque se reía de su sombra y de todo lo que le rodeaba. Alaña, por ejemplo, convive con ello como de una manera trágica. También hago distingos entre los que yo considero divos del siglo XXI, divos modernos y divos antiguos. Por ejemplo, Angela Gheorghiu es una diva del siglo XIX, y precisamente por ese comportamiento, por no saber convivir y por no haberse sabido adaptar al siglo XXI en ciertas maneras y hacer preponderar en su comportamiento los términos del divismo asqueroso, se ha hundido. Por eso también tienen mucho mérito, porque ya no se les consienten caprichos, ya no se les consienten, así te pones tonta, te vas, ¿no? Para mí el divo es más que un cantante. Por ejemplo, por eso también creo que Netrebko es una diva antigua, aunque es quizá la cantante más importante que hay hoy sobre el escenario, la que mejor proyecta la voz, interpreta y tal, pero es solo una cantante, una gran diva, es solo una diva, es una gran cantante que sí, sobre el escenario es una diva, pero no es una diva del siglo XXI. Bartoli sí. ¿Por qué? Porque a todo ese, digamos, a esa maestría en su dominio de la voz, a esa presencia escénica, a esa calidad en todo lo que hace, añade otros aspectos, que es la búsqueda de repertorios, el arte, el aplicar a la industria discográfica un concepto, un extra conceptual que revoluciona el mundo del disco cuando saca el álbum de Vivaldi. Eso es siglo XXI. O sea, ella da, aparte de ser una gran diva sobre el escenario, el hecho de ser gestora cultural en Salzburgo, aparte de ser eso, va mucho más allá. Ejerce el conocimiento, lo aplica, investiga, arriesga. Eso es otro mundo. O sea, es que ella está por encima de todos, ¿no? En ese aspecto, porque se arriesga y apuesta por cosas que las demás y los demás no hacen tan bien, pero es que además a eso se une una capacidad estratosférica y un dominio y un talento bestial, ¿no? O sea, lo que hace ella, yo a muy poco se lo he visto hacer. Entonces, eso es lo que para mí es un divo del siglo XXI, o una diva del siglo XXI. Ella lo encarna mejor que nadie. O también Juan Diego Flórez, que precisamente no queriendo ser un todoterreno y un Superman como lo fue Plácido, se ha especializado, estuvo durante décadas especializando en algo concreto para brillar en ese repertorio, pero aparte de eso también se entregó a una especie de trabajo social muy inspirado por el sistema Abreu. Para ese proyecto que tenía Sinfonía por el Perú, es decir, un aspecto solidario le daba a su carrera. Es salirse un poquito del escenario para buscar en el mundo contemporáneo qué puedes hacer siendo una figura de la ópera, ¿no? Cómo te puedes comprometer con el mundo en el que vives, y ellos se comprometen. Eso es un divo del siglo XXI. No sé si la pregunta era esta o no. Sí, recorríamos el libro con el concepto de divo. También de divo, sí. hay
dos aspectos que también recorren los diferentes testimonios. Uno es la evolución de la propia voz y vinculado con esto también la elección del repertorio, ¿no? Se ve en algunos personajes como la elección errónea o correcta ha impulsado la carrera o en un sentido u otro. Es maravilloso tu libro sobre Farinelli y tengo una cita de Quants del 55, tenía que traer al siglo XVIII, precisamente sobre la evolución de Farinelli. Esta cita corresponde a un artículo de Quants publicado en un texto de Marburg de 1755. Farinelli en ese momento tenía 52 años, si no me equivoco. Farinelli tenía una voz de soprano penetrante, plena, rica, brillante y bien modulada, con un ámbito que se extendía entonces desde el La2 hasta el Re5 en franco-belga. Algunos años más tarde se amplió algunas notas en el registro inferior, pero sin poder perder ningún agudo, de modo que son muchas las óperas en que las arias están escritas para él en tesitura normal de contralto. Ya en ese momento, en pleno siglo XVIII, estamos hablando de la evolución inteligente de un personaje que además no solamente cantó, sino que además fue gestor musical en el sentido más amplio y tuvo una visión maravillosa, y somos herederos en gran parte de lo que pudo hacer él en ese momento en la corte, ¿no? ¿Cómo ves tú la inteligencia en la gestión de las carreras después de todo esto y la influencia de algunos de los managers que desaconsejan o aconsejan a veces erróneamente, guiados por otro tipo de intereses, quizá mercantilistas? Bueno, esa es la clave, ¿no?, de las carreras largas. O sea, lo que es un milagro no es hacer una carrera, sino que dure. Y en ese aspecto, por ejemplo, vuelvo a citar a Juan Diego Flórez, a Bartoli, que encima han hecho que esas carreras duren. Anne Trefko en ese aspecto ha sido muy inteligente en el cambio de repertorio debido a la mutación de su voz desde que fue madre, pasar a un repertorio mucho más oscuro, mucho más dramático y brillar también en eso, ¿no? Esa es la clave. Es lo que no le pasó a Villazón, que se fue al barranco, ¿no? Precisamente por querer ser Plácido Domingo, cuando Plácido Domingo solo puede haber uno. En todos los aspectos, pero claro, ese querer abarcarlo todo, eso ya te dabas cuenta. Yo le oí cantar en el Teatro Real y cantaba lo mismo Händel que Verdi, y eso no. Entonces ahí dijimos, estábamos planteándonos hacer una historia buena con él para el País Semanal, porque el fenómeno Villazón estaba en pleno auge. Y yo recuerdo haber ido a ese recital con una persona que también estaba que era el jefe del País Semanal, entonces, que es un gran entendido de ópera, que se llama Goyo Rodríguez, y decidimos no hacerlo porque nos pareció un cantante que no sabíamos si dentro de 3 años íbamos a estar hablando de él como se hablaba, porque veíamos que iba directamente al barranco. Con lo que había elegido cantar esa noche, ya se veía que era una cosa muy plana, y que no le veías claro el futuro. Sin embargo, luego él, una vez sucumbió, pues ha sabido reinventarse en otra clave, ¿no? Porque a Villazón lo que le salva precisamente es la cultura. Es decir, es un tipo que se fue a vivir a París porque estaba prendado por Cortázar y por Rayuela, desde ese aspecto, y es escritor, y es un buen escritor. Después de haberse caído por el barranco, pues ha sabido remontar y reinventar su vida, no como cantante de ópera, sino como otras muchas cosas. Entonces, claro, ahí estar bien aconsejado es fundamental, y saber rodearse bien también. Es lo que casi le ha pasado a Camarena, que yo le agradezco infinitamente. Por eso también Camarena es un divo moderno, porque es un divo transparente, es un divo que no le importa mostrar su fragilidad, ¿no? Y lo que cuenta en el perfil Camarena es bestial. Es decir, es bueno saber que estuvo bordeando que llegó a obsesionarse tanto y a querer tanto todo, que al final no encontraba placer a la hora de cantar, y menos mal que vino la pandemia y lo paró,
y tuvo tiempo para darse cuenta de eso, ¿no? Y a partir de ahí pues ha querido reinventarse también. Todas esas experiencias de la grandeza y la fragilidad son las que son uno de los motores del libro, y en esa experiencia de la grandeza y la fragilidad entra la inteligencia de saber ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Esto es transferible también para todos nosotros. Obvio, es que son, en ese aspecto, por eso son tan humanos, ¿no? Porque no hay grandes secretos, son decisiones de sabiduría, de madurez, de sentido común, que muchas veces se dan de bruces contra esa imagen que nosotros tenemos del divismo en el aspecto de una cosa pues de bandazos y de caprichos, ¿no? No, los vivos que sobreviven, los que en esta época sobre todo son los que tienen más frialdad y más la cabeza puesta en su sitio, pues también están más expuestos que nunca, se ven más, sufren más que nunca, saben que una noche mala está a los 10 minutos en las redes. Eso no le pasaba a Caruso, no le pasaba del Mónaco, no le pasaba a María Callas. Esa crudeza del mundo expuesto al minuto en las redes sociales hoy solo lo están pasando ellos, y es bestial, es muy crudo. Por eso los que triunfan hoy, los que consiguen durar hoy, tienen más mérito que nadie en la historia. Precisamente a esto vamos con la última reflexión, y vuelvo con otra cita, esta del 1777, con el Tratado de Canto de Agrícola. Dice que hay quienes prefieren despertar antes el asombro que la emoción del público. Para despertar la emoción, y no solamente el asombro, no hace falta solamente técnica, sino también esa madurez personal, esa inteligencia, esa forma de dirigir la carrera de la que tanto hablas. Y como última reflexión, decías que el mundo ha cambiado mucho, que no ha cambiado tanto igual los cantantes o los factores productivos dentro del sector de la ópera, pero el mundo sí. ¿Qué reflexión podemos sacar de todo esto, de esta cocina a fuego lento que requiere la ópera, las largas carreras, frente a un mundo de consumo y de fast food? Bueno, yo creo que es el placer a largo plazo, ¿no? El placer más... cuando tú te sientas en una butaca de un teatro de ópera, sabes que la experiencia va a durar, que tienes que esperar, que ser paciente y que disfrutar simplemente de lo que vas a ver, lo que se abre ante ti, ¿no? Es verdad que existe la obsesión nuestra por la ansiedad, por lo rápido, por tal, pero también en contraposición a eso, en este mundo también estamos viendo experiencias, nos gustan precisamente por eso las experiencias calmadas, de reflexión, de sentarse. Por ejemplo, vemos más series de televisión que películas, y una serie de televisión es una experiencia muy larga, ¿no? En el consumo también hay esas pautas, no solo de lo inmediato. Hay, en contraposición a eso, el saber que la recompensa puede estar precisamente en que algo dure. Pero claro, tiene que ser muy bueno para durar. Como hay esa conciencia de que lo bueno se va a apreciar, lo bueno y largo se va a apreciar, pues la gente se esmera mucho en hacer las cosas largas muy bien. Esto lo pensaba viendo este fin de semana la película de Scorsese, que dura 3 horas y 45 minutos. Es que es muy buena, es que no tiene desperdicio. Y es una experiencia larga, la que Scorsese te dice, no, siéntate que te voy a contar bien una historia. Te la podría contar en 2 horas, pero no, te la voy a contar en 4, porque te quiero contar aspectos de esta historia que en 2 horas sería otra historia. Y esa cosa de hacer las cosas largas bien
es lo que rige el mundo de la ópera. Por eso es muy importante la labor de los gestores de ópera en saber elegir a quién le dan un montaje de ópera y qué cantantes eligen para que esa duración en el tiempo sea lo más placentera y gozosa posible. No veo aquí gente que tiene menos de 25 años. Bueno, sí, yo veo muchos que tenéis menos de 25 años mentales. Quiero decir, no veo aquí gente que esté acostumbrada al estado mental de TikTok. Vale, pues yo creo que incluso ellos, la gente que tiene cuando les das una experiencia larga, bien cocinada y tal, les parece tan alucinante. Si está bien, es que si es bueno, no hay discusión. La gente lo va a ver, va a tener paciencia para verlo, ¿no? Si es bueno, lo va a ver. Pero yo creo que cada vez hay más conciencia de que esas cosas largas se tienen que hacer bien para que la gente lo aguante. Entonces, es que no soy nada, o sea, no soy nada pesimista. Porque a cada cosa que veo que me dicen que está pasando, puedo contraponer experiencias estéticas y puedo dar testimonio de lo contrario, porque lo he vivido, porque porque lo he visto, ¿no? Entonces no soy muy de los mensajes, no soy muy de los discursos del pesimismo y yo creo que estamos en un momento insólito de la cultura en general, ¿vale? O sea que me cuesta mucho ser pesimista. No veo razones, no las veo. Cada vez que viene alguien con discursos apocalípticos, los destrozas en 3 minutos. Y aparte que le haces un favor al que viene con un discurso apocalíptico, porque dices, ¡ay, qué alegría me has dado! Pues es que no resisten después dar pruebas, ¿no? Entonces esto me hace muy... Bueno, yo creo que somos unos privilegiados haber nacido en esta época, y que tenemos que disfrutarla, saber disfrutarla y ser conscientes de que la podemos disfrutar, ¿no? Esperemos que dure. Pues si te parece, con este mensaje tan optimista abrimos el turno de palabra para que quien quiera participar pregunte. Claro. Nieves, en primer lugar, dar enhorabuena. El libro es interesantísimo. No soy tan sofisticado como Nieves, yo empecé desde el principio. Aunque es verdad que la parte final del libro resulta muy interesante porque contrapone el modelo del Metropolitan Concert con el modelo más europeo de Mortier. Pero lo interesante del libro para mí es que efectivamente se trata sobre... ¿No? Sí. Gracias. Se trata... Sí. Gracias. Sí. Sí, está bien. Sí, se trata de artistas que has entrevistado personalmente en varias ocasiones, con lo cual se establece como una evolución a nivel personal de cada uno de ellos, lo que se llama el arco del personaje, ¿no? El caso clarísimo es el de Netrebko, que empieza como una especie de cenicienta en el Mariinsky y aquí acaba siendo una mujer pues que ella misma se define como de hielo. En el libro se cita así. O que ella, por ejemplo, por mí se desmitifica también porque él dice que ella no le interesa, o sea, que yo no puedo teorizar sobre Verdi porque no tengo ni idea, solo soy capaz de cantarlo o no cantarlo. Entonces, con ejemplos como este de Netrebko, ¿qué experiencias pueden ser también interesantes sobre el resto de artistas y cantantes y sopranos que aparecen a lo largo del libro? Esa evolución, cómo cambiaron de la primera vez que los entrevistaste a cómo son en la actualidad. Bueno, eso es lo que me interesaba y lo que vi que era ya materia de un libro en este momento, ¿no? El haber tenido esos testimonios a lo largo del tiempo de grandes figuras. Es decir, Netrebko es un caso, pero también
Juan Diego Flórez era otro, Bartoli desde luego, o sea, el perfil que hay ahí hecho de Bartoli está hecho después, o sea, con 10 entrevistas, o sea, no, con 10 encuentros míos con Bartoli, no es uno, no es o Teresa Berganza o bueno, Plácido Domingo. El único al que solo he entrevistado una vez yo creo que es Pavarotti, pero fue tan insólito que merecía la pena que estuviera ahí porque es surrealista. Pero yo creo que la base sólida del libro está precisamente en esa evolución temporal de haber analizado los personajes y también mucha satisfacción de haber sabido apostar por algunos en un determinado momento, el caso de Juan Diego Flórez o de Javier Camarena, y ver que respondían a que te fijabas y dices, no, cuidado con estos que van a llegar lejos. ¿Descartaste algo? ¿Algún personaje que no has llegado a incluir en el libro? Descarté varios. ¿Por ejemplo? No, porque no había mucho material. Por ejemplo, Montserrat Caballé, porque no tenía material sobre eso. O sea, cuando presenté este libro en el liceo, en la sala Montserrat Caballé, en el círculo del liceo, la primera pregunta fue: ¿y Montserrat? Digo, pues es que este libro está hecho bajo la premisa de que yo tengo que haber hablado. Entonces, con Montserrat tenía material, pero tenía ruedas de prensa. Nunca le hice una entrevista. Nunca. Y fíjate que me hubiese encantado, pero nunca le hice una entrevista, sentarme con ella y cuéntame tu vida, ¿no? Que me hubiese encantado. Pero por claro no podía estar. Y yo sé que es una laguna en el libro, pero también es verdad que el libro tiene mucha, yo creo que tiene su valor precisamente porque los que están son indiscutibles, ¿no? Incluso cuando, en el caso de Ángela Gheorghiu, que es un contrapunto de precisamente la meto porque es el ejemplo de lo que no debería ser nunca, ¿no? Aunque creo que ahora está haciendo un gran ejercicio de humildad y que ya no es lo que era y tal. Digo, ya tú, que te dé la mano, cogerla del brazo y verás cómo aparece aquel monstruo en algún momento, ¿no? El divismo absurdo y pueril, ¿no? Pero pues sí, Montserrat pues no está descartada porque no tenía mucho material, no me hubiese parecido bien hacerlo con ruedas de prensa y a mi pesar, porque claro, yo creo que debería haber estado. Y otras, pues sí, pero no vamos a decir nombres. Hay gente que pues yo pensé que iba a llegar a más y no. No vamos a decir nombres. Hay varias y varios. Muchos, sí, muchas. Pero los que están es que son indiscutibles. Perdón, otra muy breve. El denominador común de todos ellos parece ser que es la fragilidad en este nuevo tiempo de las redes sociales, el nivel de exposición que tienen, el que no se pueden permitir fallos, pero ¿hay alguno que se salga de ese aparte de la... Sí, Berganza se sale por personalidad pura y porque las redes sociales la tocaron, pero es que quedaba igual, tenía tanto poder como figura, como persona, que las redes sociales y el mundo le resbalaba. Carreras porque ya no tal, lo que pasa que sí, su testimonio era importante y además había un tema ahí humorístico, gracioso, ¿no? Pues Cercas se cuela en entrevista, es también gracioso. Por ejemplo, Plácido es el caso contrario, el caso de haber venido de un mundo en el que era Dios y haberse caído con todo el equipo por no haber sabido entender el mundo en el que está viviendo, que es lo mismo que le pasa. Yo hago el paralelismo con el rey Juan Carlos, pues les ha pasado, les ha atropellado la realidad de alguna manera, ¿no? ¿Sabes? No lo entienden, ¿no?
es que no lo puede entender. Y además es que es muy humano entender que no lo entiendan, porque claro, alguien que le han estado diciendo durante 50 años, hace esto, venga, tú eres el más grande, tú eres el más guapo, tú eres el más tal, y de repente que no, pues dice, ¿cómo que no? ¿No? Es un drama, pero claro, hay que tener inteligencia para saber verlo. Y el problema del Plácido, yo creo que es, en ese aspecto, una gran falta de inteligencia. No quiere decir esto que sea tonto, sino que en ese aspecto no ha sabido, no ha podido ser inteligente, no le ha llegado para tanto. En otras cosas la carrera que construyó era mítica, mito. Pero saber ver bien a tiempo, primero cuando te tenías que haber retirado y no hubiese pasado lo que pasó. Yo estoy convencido que si Plácido dice adiós hace 5 años, no hubiese pasado gran cosa. Sí, pues hay algunos, los de la generación anterior a la preponderancia de las redes, sí, no les importa tanto, pero también en ese aspecto fueron precursores de otra cosa, es decir, los Tres Tenores fueron un fenómeno extraordinariamente poderoso. Y que desde el mundo de la ópera se les ha ninguneado, la gente se ha reído de ellos. La polémica está con Kraus, muy interesante y tal, y yo soy muy krausista, pero también hay que saber ver las oportunidades y saber ver el negocio. En esto el genio fue Pavarotti, es decir, bueno, a mí además la contraposición era muy fácil. Les gustaba el fútbol, actuaban en estadios. Les gustaba el mundo del espectáculo, querían ser como actores. Si eran los mejores cantantes del mundo, la lógica de la gente de Pavarotti fue: joder, si podéis ganar lo mismo que esta gente, que los actores y que los futbolistas, ¿por qué no? Si sois los mejores cantantes del mundo. Y dijeron, pues verdad, pues venga, vamos. Y entonces formaron un fenómeno popular, bestial, de masas, de fenómeno de masas. Y asaltar un mundo de las discográficas con una lógica muy estructurada en el mundo del pop y del rock en aquella época, que la ópera de repente entrara en tromba con estos tres personajes y que supieran y quisieran una parte del pastel, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de definir una época. Puede ser criticable y se le dio palos por todas partes, pero como fenómeno cultural es muy interesante lo que hicieron, ¿no? Y eso sí lo supieron entender, y era antes del mundo de las redes, el asalto al mundo del espectáculo, hasta tal punto que Plácido Domingo es el único cantante que ha salido dibujado en Los Simpson. Oye, esto tiene mucho mérito, ¿sabes? Entonces también está contado eso ahí, o sea, sin ánimo de tal, pero también poniendo las cosas claras, es decir, no lo hacéis. En ese aspecto lo que más me repateaba de ese fenómeno era la hipocresía, ¿no? La hipocresía de los tres, es decir, no hacemos esto porque queremos llevar a la ópera, queremos ampliar el mundo, queremos ampliar a los jóvenes y ampliar a los públicos. Dice, no, mira, queréis hacer esto por dinero, ¿vale? Y está muy bien, y yo no lo critico, es por pasta. Que además viene el otro, pues perfecto, pero esto lo hacéis porque vais a forrar. Entonces, que eso es uno de los principios del capitalismo, es decir, Adam Smith decía que no, el egoísmo va a hacer que nos enriquezcamos todos, pero primero es el egoísmo y después viene de rebote la riqueza para el colectivo. Pues esto es igual, primero es tu dinero y después ya si la ópera consigue tal, que yo creo que lo consiguieron, pues mejor, pero no me seas hipócrita y aprende de los Rolling Stones. Es decir, Mick Jagger no lo ocultó nunca. Mick Jagger se entró en el rock and roll a decir, mira, yo quiero hacerme rico, y lo hizo.
¿sabes? La música era, bueno, pues un vehículo para hacerse rico, porque él era un alumno de la London School of Economics y quería hacer un negocio, y lo hizo. Pues lo mismo, que se hubiesen aplicado esa lógica de Mick Jagger y yo no veo, pero esa hipocresía un poquito de la que tenía Plácido, de querer ser santo, ¿sabes? Y bendecido por 5 papas, que lo ha sido, pues es la que no me cuadra. Pero que sigue existiendo, porque tenemos a Malikian, tenemos a tantísimos grupos de pseudomúsica antigua, ¿verdad? Sí, bueno. Que proliferan bajo esta misma hipocresía. Sí, es hipocresía. Sí, eso es lo que más repelús me provoca eso, ¿no? No pasa nada, está bien que te quieras forrar, no hay problema. Pero también están bien otras cosas, ¿no? O sea, que eso no sea el principal, ¿no? Es lo que creo que pasa con algunos vivos. El principal es que quieren cantar, que les gusta cantar, que creen en lo que hacen, y que luego es verdad que luego les da para vivir bien, pero no para forrarse, sino para vivir bien. Es distinto, y eso se ve rápido. Gracias. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo quería decir que comparto el optimismo en el sentido de que hoy en día se hace más ópera que nunca. Y he reflexionado muchas veces sobre eso. Y además creo que los montajes de ópera, las producciones de ópera, es en lo que más se invierte, más que en las producciones teatrales habituales. Y creo que un síntoma también del florecimiento de la ópera en todo el mundo es que hoy en día se hace más Wagner que nunca, que es una de las cosas probablemente más difíciles y caras de hacer en el mundo de la ópera. Entonces yo creo que no hay desde luego muchas razones para el pesimismo, pero sí que es verdad, y más o menos lo has sugerido ahora en un momento, la edad del público. El público de ópera que sigue llenando los teatros es un público de una edad bastante avanzada. En las salas de música clásica pasa también algo parecido. Y es cierto que la realidad española, yo he vivido la realidad de hace 30 años, que era paupérrima, como todos sabemos. Y creo que ha cambiado radicalmente por los auditorios, por los teatros de ópera, por las nuevas orquestas, en la enseñanza. Ahora hay unos cuantos directores españoles importantes, hay pianistas, hay violinistas, hay cantantes, hay una realidad musical absolutamente diferente de la que había hace 30 años. Pero sin embargo se sigue insistiendo en la edad del público y en algunos problemas que apuntan a una crisis en el mundo de la música clásica y de la ópera. No sé hasta qué punto estás de acuerdo con eso o podemos profundizar un poco más en ese aspecto concreto. Y luego, sobre lo que has dicho de, por ejemplo, de los 3 tenores y estos elementos de utilizar la difusión para popularizar determinados fenómenos, yo creo que también ha habido, por ejemplo, Cecilia Bartoli ha demostrado siempre una gran inteligencia a la hora de vender sus contenidos, en agrupar bajo un epígrafe un determinado disco con áreas que no son sencillamente áreas de fulanito y menganito, sino que tienen una venta diferente. Sí, aplicar lo conceptual, que luego la han copiado todos. Exactamente, pero eso es un acierto desde el punto de vista comercial. Sí. Y es lo que hacen algunos grupos de música antigua, precisamente para vender un contenido que sería difícil de vender de otra manera, o sería mucho más aburrido. Yo creo que es algo que también en su día hizo Karajan para popularizar. En fin, bueno, ese par de cosas. Pero, a ver, ha habido hasta... Yo creo que ha habido un golpe en este aspecto de que ha sido la pandemia, que ha hecho temblar a todos los teatros de ópera del mundo, pero sin embargo después se han ido otra vez llenando los ciclos y los teatros.
Yo creo que ahora volvemos a un poco a la euforia en ese aspecto. O sea, las últimas veces que he ido al auditorio estaba lleno y no eran conciertos así que en teoría, bueno, sí, era ir a ver a Sokolov, bueno, estaba lleno, pero claro, llenar Sokolov, pues oye, sigue teniendo su mérito. O era la ópera otra vez vuelve a estar llena, no sé aquí en Valencia, Jorge, si tanto como o se vuelven a recuperar las cifras, me imagino que sí. Hay una especie de euforia que está otra vez volviendo a llenar los teatros y eso es muy sano. En cuanto al público joven, yo sigo sin ser pesimista en este aspecto. Yo sigo, aunque es verdad que la preponderancia del público mayor, yo sigo viendo cada vez que hay público joven y más público joven, y creo que se está haciendo un esfuerzo encomiable por parte de los teatros por acercar al público joven y por crear afición con precios bajos y con buenas propuestas y todo eso. Yo creo que ese trabajo que se lleva haciendo 30 años en España ha dado sus frutos ya con una generación y esperemos que dé frutos para la siguiente que viene. O sea, yo creo que la consolidación, cuando eso lo empieza a hacer, pues será para públicos de 20 años que ahora tienen 40 y oye, ahora hay gente de esa edad media que va a la ópera y que va a los conciertos. Es decir, no solo son, digamos, de 60 o 70 en adelante, que es verdad que muchos ciclos sí, pero por ejemplo la música barroca ha tenido un gran protagonismo en esto. Con la capacidad de conexión de la música barroca y de arrastre de público joven ha sido muy importante, y luego eso entra luego al repertorio. Quiero decir que, bueno, lo importante es que los teatros no decaigan en esa labor, que no se rindan, y yo creo que no se están rindiendo. En el Liceo se está haciendo un trabajo muy importante con esto, de apuestas muy bien planteadas. En el Real no, porque en el Real no puedes poner las entradas a 600 euros y no bajarte el burro y decir que no son, y ser el teatro más caro de Europa en ese aspecto, cuando todos los demás teatros públicos de Europa están por debajo de 300 euros la más cara. No puedes tratar de poner ese anzuelo de reclamo de sitio exclusivo y para ricachones y tratar de que además vaya público joven a eso. No, es al revés. Deberías vender el producto no con entradas a 600 o 400 euros, no, deberías decir entradas desde 30 o desde 20. Así es como se atrae a la gente. Y luego el que quiera pagar 600, no, pero dicen no, 600 porque aquí no puede venir cualquiera. No. Si quieres realmente atraer al público, desde 30 o desde 20 euros puedes venir a la ópera, ¿no? Es al revés. Pero no se hace al revés porque no lo sepan, sino porque la intención es crear un gueto privilegiado y que no vengan los que pueden pagar 20 euros, sino que vengan los que pueden pagar 600. Es que es muy retorcido y es realmente asqueroso que se haga desde un teatro público. Es repugnante. Entonces, claro, este es el tema, por eso no voy. O por eso no me dejan entrar. Pero es que es así. Sí. ¿No crees que también tiene mucho que ver las producciones en sí? Quiero decir, en el Met no hay una sola entrada para la gente joven, ni una. Tú te metes y con meses están vendidas. Esas entradas que tienen que ser menores de 18 años, están vendidas. Y esas producciones, cuando ves, yo que sé, pues una producción del Sefirel y tal, ¿qué es lo que engancha? Como cuando te vas a ver un Cascanueces, digamos, clásico Madrid, cuando te vas a... Y en cambio estamos intentando que entre, o se está intentando que entre gente joven a los teatros, haciendo unas producciones
a mi modo de ver, bastante absurdas que muchos nos provocan rechazo, incluso a los que nos gusta la ópera, y ahí, bueno, porque la tienen los niños jovencitos. Entonces pienso que también las producciones clásicas, la buena música siempre es buena música, pero visualmente hay que engancharlos, y no se está haciendo, se está abandonando por el asombro, lo que tú hablabas del asombro frente a la emoción, que hay veces que te hace prácticamente levantarte del asiento, incluso cerrar los ojos y decir, bueno, me abandono la música y ya está. ¿No crees que tiene algo que ver? No, yo creo que es justo lo contrario. Sí, pues... A mí, yo creo que no me pone nada ir a ver una producción de Zeffirelli. O sea, si me dice Zeffirelli, digo, no voy. Me dices, La Fura dels Baus, voy. Bueno, es que está... Pero es que eso es moderno. Sí, pero no tiene... No, yo no digo moderno o antiguo, yo Vale. digo... Bueno. Exacto. Lo bueno... Pero no es clásico. O sea, tú vas a ver cosas de La Fura dels Baus y no es clásico. Yo solo quiero que sea bueno. ¿Sabes? Yo quiero un poeta escénico. Yo quiero... pues eso, poesía en la escena. Me da igual si se visten de Excalibur o de la Guerra de las Galaxias. Mientras sea bueno, esté bien planteado, tenga una lógica dramatúrgica y todo eso, perfecto. Pero yo he visto, o sea, cosas deleznables con aspecto clasicón, que digo, madre mía, qué horror. Wagner se presta mucho a la experimentación, por eso Wagner tiene tanto vigor. Porque Wagner en manos de La Fura dels Baus es insuperable, ¿no? Pero no en manos de Zeffirelli. Pero es que estás hablando de Wagner, es que estás hablando de La Fura dels Baus, pero nos están presentando cada montaje. O sea, es que... Sí, pero imagínate cuando La Fura dels Baus empezó a entrar en el mundo de la ópera, que ellos ni sabían lo que era la ópera, y empezaron ahí a hacer el bestia, que luego se les domesticó, ¿no? Y perdieron la gracia luego en el teatro, pero claro, yo prefiero esos lenguajes contemporáneos, o sea, y además es que yo creo que eso de lo clásico es una patraña, es decir, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Cuando se hacían montajes a principios del siglo XX con, digamos, trajes del siglo de la época, no sé qué, ¿qué interpretación es esa? No, es que creo que precisamente la capacidad de adaptación de un clásico es saber leer, ser leído en la época que está, no con un aspecto antiguo, sino con un aspecto contemporáneo. Por eso el mensaje es lo que... O sea, no puedes adaptar el anillo sin hacer sin verlo desde el punto de vista de la distopía o del ecologismo hoy, porque habla de eso el anillo y tú lo tienes que poner en valor porque son temas que hoy nos preocupan. Entonces eso, claro, eso pues eso es lo que es lo que te pide, ¿no? No te pide armaduras el anillo, lo que te pide es háblame de cómo trastocando el orden natural de las cosas provocas el caos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Estamos trastocando de tal manera el orden natural de las cosas que esto es lo que provoca todos nuestros males, ¿no? Pero claro, dame esa lectura, no me des lo engreñe un cisne con una espada, porque no me lo creo, ¿no? Es muy complejo, pero yo defiendo mucho las visiones contemporáneas y radicalmente modernas de las obras de arte antiguas. Pero está Jorge. Sí. Yo, a ver, no, solo una cosa, lo de la Edad Media está bajando aquí en Valencia considerablemente, pero la Edad Media está bajando en casi todos los teatros públicos. Eso también es verdad. De cualquier manera, hay una cosa, Manuel, que yo tenía 8 años cuando mi padre me llevó al Teatro Principal a ver la antología de la zarzuela de don José Tamayo, que era una antología sobre Serrano. Yo tenía 8 años y me acuerdo el comentario de mi padre cuando salíamos por la puerta del Principal, me dijo: ¿cuánto pelo blanco? Cuando se mueran estos, ¿quién vendrá? Me acuerdo del pelo blanco. Sí. O sea,
hay que hacer un esfuerzo, claro, que venga gente más joven, pero no hay que agobiarse, porque al final hay muchas circunstancias. Había un tema que en Madrid siempre hablábamos y es quién tiene el tiempo y el dinero. Ya. Entonces, esto siempre es El cuidado, sí, sí. Es decir, lo que hay que hacer es sembrar cuando estás en el momento de sembrar con los jóvenes y luego esperar a recoger. Esperar a recoger, pero yo creo que esos frutos ya se están recogiendo bien, ¿eh? O sea, que hay generaciones que se sembraron entonces y que acuden al teatro y que lo pagan. O sea que yo creo que en eso se ha hecho un muy buen trabajo. Es que quería decir una cosa más sobre las producciones. Sí, sobre las producciones. Yo creo que lo importante de las producciones no es que sean clásicas o modernas, sino que sean aceptadas y que estén en consonancia con lo que cuenta. Es decir, que no traicionen Sí, el espíritu, el claro. espíritu de la obra. Claro. Que muchas veces... Pero no solo en la ópera, sino en el teatro. Es decir, Claro, en general. Claro. En general. Entonces, en concreto, la producción de la Fura del Baus, de la tetralogía que se hizo aquí, a mí me parece magnífica, porque siendo de una creatividad impresionante, de una gran modernidad, no traiciona en la narración, al contrario, está la pone en valor. perfectamente al servicio. Multiplica el efecto Claro, yo creo que bestial eso es importante. del anillo. Y estoy muy de acuerdo en que Wagner se presta mucho a eso, porque Wagner lo que cuenta en el anillo son pasiones humanas, de la lucha por el poder, Claro. y es todo eso. Y todo eso, la manera de que impresione es traerlo a la actualidad, no poner cascos con cuernos como hacían. No, además él lo hace de manera abstracta en el texto, porque los textos son poéticos. Él no, yo no sé si daba indicaciones de vestuario en los montajes, pues sería lo que tenía cuando se estrenaba en cada época, lo que tenía a mano en esa época. Pero, no sé, yo creo que su mensaje es tan bestial, tan poderoso, tan rico y tan aterrador que se puede adaptar inteligentemente y sensiblemente y con mucha coherencia de una manera muy moderna. Sí, lo que yo creo es que hay veces en que el director de escena lo que intenta es contar historias paralelas, entonces es cuando enturbia Claro, lo malo, pues es la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, es que lo malo siempre será malo y el que mete la pata siempre... O sea, yo el otro día también en ese teatro vi una norma tratando de adaptar el lenguaje de Juego de Tronos que era un coñazo. O sea, es que depende cómo lo hagas todo. Bueno, es que hay mucho donde leer y donde interpretar y donde poner en valor cosas que no ves, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto la labor que ha habido que fue, digamos, sobre todo el camino de Mortier, el darle el poder a los directores de escena para que la ópera diera un salto a la modernidad y al siglo XXI, porque ellos son los que realmente leían bien la ópera como un espectáculo moderno, fue un acierto. Y fue un acierto bueno, pues es que hoy en día el vigor que tiene el género es por eso. O sea, es que eso le dio un impulso del cual estamos viviendo hoy. Fue gracias a eso, no fue por culpa de eso. El vigor que tiene hoy el mundo de la ópera como espectáculo fue gracias a ese atrevimiento de romper esa regla y poder interpretar la ópera apta para lo contemporáneo, no como una pieza de museo. Eso lo mataría. Entonces, por eso estamos aquí hablando de esto hoy, en gran parte. No se pasaron. No, pero porque son malos, no porque fueran atrevidos. El atrevimiento es lo que le da valor. Por eso, lo de la Fura del Baus aquí en Valencia no son... Claro, pero eso era atrevido. ¿Sabes? Entonces esa es la clave. ¿Tienes una pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena y gracias por la tarde de hoy. Muchas gracias. Mi pregunta era muy sencilla.
enlazando con el tema del cambio generacional, quería preguntarte sobre el cambio generacional en los divos. Tu experiencia en la escucha y en la apreciación musical, ¿has encontrado algún o alguna cantante que creas tú que en un futuro podrán ostentar el título de divo de diva? ¿De una edad como de 30 años? Sí. Sí, confío mucho en, aunque no la conozco, en Nadine Sierra. Nadine Sierra. Confío mucho en Orlinsky, aunque por ejemplo le vi la semana pasada, lo vi y había un problema ahí de repertorio mal elegido, pero no porque él tenga realmente poder como de arrastre y tiene 30 y pocos años. Es un contratenor espectacular. Pero ya te digo, este libro ya es un poco testimonial y estoy un poco... Ahora no sabría decirte 3 nombres, salvo esos que te digo, 3 nombres que me llamen mucho la atención. Pero seguro que los hay, ¿eh? Lo que pasa es que no estoy prestando atención como en su día presté. Bueno, tengo claro que, así como por ejemplo en la música instrumental, sí, por ejemplo, estoy muy fascinado con el fenómeno de María Dueñas, por ejemplo, de 20 años. Estoy muy fascinado con pianistas como Juan Pérez Floristán. En ese mundo sí sigo más la pista, pero en la ópera, salvo esos 2 que me interesan especialmente, no te podría decir mucho más. Gracias. Nada. Pero no quiere decir que no los haya, ¿eh? Simplemente que no estoy tan atento. Bueno, yo le había prometido al señor de abajo que a las 8:30 vamos a acabar, pero ha sido tan grato, tan agradable y tan maravilloso este rato de conversación con todos vosotros que me va a echar una bronca bestial cuando baje. No va a mirar mal, pero seguro que me va a saber perdonar. Y muchas gracias, Nieves. A ti, gracias a ti. Si te parece bien, quieres saludar o que te firme el libro. Yo saludo y beso y hago todo, yo doy todo. Y firmo, por supuesto, o sea que muchísimas gracias.